nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí destruye en mí toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda indiferencia, todo temor, todo temor, todo miedo, todo miedo, toda duda. toda duda. Lléname plenamente Lléname de plenamente tu paz, de tu paz, de tu gozo, de tu gozo, de tu alegría, de tu alegría, de tu sabiduría. de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, y siempre nos a acompañas, ti sea el honor, a ti sea el honor, el poder, el poder, la adoración la y adoración la gloria y la gloria por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Y Amén. empezamos este encuentro en nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos con la primera. Les voy a explicar en 2 o 3 diapositivas muy cortitas qué es la pastoral del retorno, ¿sí? Y después pasamos al tema que nos ocupa, ¿eh? Esto es un poquito una definición que pusimos, ¿eh? Una pastoral misionera, participativa y sinodal que colabora desde los carismas particulares a la edificación del cuerpo místico de Cristo, que es nuestra amada Iglesia Católica. Eso es lo que es una pastoral en general, ¿eh? Porque hay pastorales de la salud, que, bueno, hay gente que tiene el carisma, el cuidado de los enfermos y hace ese servicio, ¿sí? En el caso nuestro, tiene varias aristas, que ya se las voy a mostrar ahora, pero la pastoral es algo que está al servicio de la diócesis, no de la parroquia particularmente, ¿sí? Pues nosotros tenemos pie en catedral, pero estamos trabajando en este momento, por ejemplo, en Plotier, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Estos son los objetivos. Hoy ya recién ahí cuando nos presentamos, ya varios de estos objetivos están utilizados. Acoger, guiar y acompañar a una diversidad de personas débiles en la fe, los que se han ido a la iglesia y aquellos que quieren ingresar a la fe católica. Para eso nos hemos formado, para poder hablar en un grupo a todos y que todos entiendan. ¿Sí? Dale, dame la otra. Y estas son las herramientas que tenemos para eso. En el caso de hoy, lo que estamos tratando de hacer es una mezcla entre dos cuestiones, porque nosotros tenemos un curso permanente de apologética todos los jueves en catedral, y lo que tenemos también es un encuentro de catequesis para las personas que recién comienzan el camino de fe, o sea, una catequesis inicial, que acá, porque vinimos acá y el padre le quiere poner el nombre que corresponde, catecumenal, porque esto es un catecumenado. Catecumenado es, digamos que es como una... El catecúmeno quiere decir alumno. ¿Alumno qué? En la fe. Por eso que le pusimos aquí, para adaptar al encuentro en que estamos, encuentro de catequesis diferenciada catecumenal. Lo que pasa es que acá vamos a poner bastante apologética para que ustedes vayan gustando un poquito los dos aspectos. Después le explicamos bien lo que es la apologética. Tenemos grupos de oración y tenemos grupos de adoración. Retiros espirituales que vamos a empezar a hacer este año, todavía no hemos hecho ninguno. Hemos hecho, pero de lugar, ¿sí? Y esto es muy importante. Por ejemplo, del grupo de catedral, hay muchas personas que están haciendo este caminar y ya están muchos haciendo el servicio en el voluntariado. Y después se van a dar cuenta por qué. Se los tiro así muy por arriba. Hoy, no sé si ustedes se dan cuenta, pero es muy difícil en la iglesia juntar gente para hacer una obra de caridad. ¿O no? Es muy difícil. ¿Y saben por qué es eso? Porque con el tiempo nos hemos protestantizado tanto que nos hemos olvidado que la salvación es por fe y por obras. No alcanza con decir yo tengo fe, me voy a mi casa y estoy salvo. No, no, no. No, eso es protestante. Después lo vamos a ver, obviamente, no se apuren. Vamos tiempo al tiempo. Pero la salvación del hombre es por la fe y por las obras. Cuando vos empezás a entender eso a la luz de la palabra y decís, ¿qué he hecho yo los últimos 20 años? Y me he quedado el sábado a comer torta frita y mate en mi casa, o me la he pasado acá, 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 acá. Me la he pasado viajando en la Semana Santa, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí empezás a tomar peso de lo que significa la misión que Dios tiene para con vos y para con tus hermanos. Y por último, bueno, esto que hacemos nosotros, que es importante hoy, no hay forma de evitarlo. A mí no me gusta mucho, porque yo soy muy neófito en esto, pero el tema de usar las redes sociales, de promocionar, filmar, hoy las cosas han cambiado, ¿no? Pero bueno, tratamos de adaptarnos a eso. Bueno, a ver, ahora sí, ya más o menos hemos hablado un poquito de eso.
Y este es el primer punto que que normalmente es el mismo punto que utilizamos allá, con algunas variantes. Y esto es muy importante. Uno dice, ¿basta solo la Biblia para conocer toda la verdad? El primer tema. Se los pregunto a ustedes, ¿alcanza la Biblia? No. ¿Alcanza la Biblia? No. Muy bien. No alcanza. Ahora, ¿pero saben por qué no alcanza? ¿Saben por qué no alcanza la Biblia? Porque, a ver, esto es una Biblia, ¿no es cierto? ¿Esto qué es? Un libro. Digamos que es una mini biblioteca, porque esto tiene 73 libros unidos, escritos después de muchísimos años, y esto es una mini biblioteca. ¿Y esto qué es en el fondo? ¿Quién escribió esto? ¿Eh? ¿Quién es el autor? Vamos a redondear. ¿Quién es el autor principal? Dios. El autor principal de la Biblia es Dios. Principal. El autor secundario son los agiógrafos. Son los que, inspirados por Dios, escribieron la Biblia. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque cada persona que escribió la Biblia, en el momento que escribía inspirada por Dios y no tenía idea que estaba escribiendo un libro que a la postre iba a ser un libro canónico, y que todo el mundo iba a aceptar que era palabra de Dios. ¿Me entienden eso? O sea, acá no hay nada que Dios no haya querido que estuviera acá. ¿Está claro? Porque si no sería un libro de hombre. Y le estaríamos creyendo a quién? A un hombre. Lo único que han colocado aquí los agiógrafos son sus formas. Sus formas. Moisés escribió a su forma, Esdras escribió a su forma, Pablo escribió en su forma, Pedro en su forma, etcétera, etcétera. Puso sus propias capacidades. Pero la inspiración bíblica afecta a todas las capacidades, a todas, las prácticas como las psíquicas del autor. Fíjense qué tan es así que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino tiene una obra extraordinaria, ¿sí? Y yo pregunto, ¿esa obra tiene mentira? No, pero no es inspirada por Dios. ¿Me entienden? Esto es muy importante, ¿sí? Porque hoy el mundo atribuye, ¿sí? Todo el conocimiento que tiene a la escritura. Y no es así, no es así, porque ustedes van a ver que hoy se nos va a presentar un problema. ¿Y cuál es ese problema? El problema es, ¿cómo sé yo que lo que está acá es realmente palabra de Dios? Porque lo dice quién. Si Dios escribió la Biblia a través de los agiógrafos, ¿sí? Y nosotros la leemos, ¿cómo sabemos que la interpretación que le estamos dando es real? Y ahí está el problema. Porque tiene que haber un agente externo, también inspirado por Dios, para que nos explique lo que Dios nos quiso transmitir. Porque si no pasa lo que pasa en el protestantismo, que cada cual interpreta la Biblia. Entonces acá somos, qué sé yo, somos 15, acá habría 15 interpretaciones diferentes de lo que Dios quiso decir. Y Dios quiso decir una sola cosita, que eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Y eso es fundamental, porque si nosotros no entramos en esa realidad, ¿sí? Seguimos interpretando la Biblia como nos viene en gana. Entonces, cuando la Biblia dice algo duro que nos acusa personalmente a nosotros, eso ya lo descartamos. Y si dice algo que nos gusta, lo tomamos. Entonces tomamos un evangelio, ¿sí? A nuestra medida. Y no hay un evangelio a nuestra medida. Hay un evangelio a la medida de Dios. ¿Eh? Que es un poquito lo que vamos a ir viendo hoy. Y con el padre nos pusimos de acuerdo en esta pregunta. ¿Basta solo la Biblia para conocer toda esta palabra es fundamental? Toda la verdad. La respuesta es no. Ahora, la respuesta es no, ¿por qué? Porque yo se los digo. Porque ustedes, como yo lo estoy orientando acá a pensar, ustedes podrán decir, ¿y por qué yo le tengo que hacer caso a este hombre que me está diciendo esto? Se los tengo que argumentar. Eso es la apologética. La apologética es hablar con argumentos. Hay muchos tipos de apologética, ¿sí? La apologética que hacemos nosotros, una apologética que está fundamentada en la escritura.
en el magisterio o en la tradición de la iglesia. Y en definitiva, en el catecismo, que es el que nuclea toda la enseñanza que tiene la iglesia. Entonces es muy fácil. Tiene que haber un órgano rector que nos permita a nosotros decir esto está bien o esto está mal. Pero yo pregunto, ¿cuántos han leído el catecismo? En serio. Bueno, no levanten todas las manos, pero ya está, suficiente. Es un problema, es un problema. El católico ya ha perdido ese celo por entrar a conocer realmente las cosas de Dios. Y cuando no las conoces, empezás a conocer cosas que no vienen de Dios. Y ahí está el gran problema. Por eso que hoy vamos a ver, vamos a argumentar, primero con la Biblia, después con el catecismo, ¿sí? ¿Por qué la Biblia no alcanza para conocer toda la verdad? ¿Sí? Y ese es el gran problema y el gran dilema que tiene el mundo de hoy contra la iglesia. ¿Y cuál es ese punto? Que el mundo no puede aceptar que haya una institución humana que diga lo que está bien y lo que está mal. ¿O no? Los mismos católicos. ¿Escuchá? No, yo soy católico, pero yo no soy dogmático. Ah, bueno, problema, ¿no? No, yo soy católico, pero a mí las instituciones, esas son todas mentiras, que a lo largo del tiempo el demonio ha ido metiendo en la iglesia y está enquistada. Está enquistada. Entonces, al fin y al cabo, no sabemos qué creer, y cuando no sabemos qué creer, nos vamos a otra profesión que sea un poco más sencilla. Miren, vamos con el que sigue. Ahora vamos a entrar un poquito en la Biblia. ¿Sí? ¿Trajeron Biblia, supongo? No, muy bien. La próxima van a traer todo. Muy bien. Miren, vamos a empezar a escuchar la Biblia. Vamos a darnos cuenta que cada palabrita de la Biblia es muy importante, ¿sí? Y vamos a empezar a entender esto de por qué la Biblia no te lleva a toda la verdad. ¿Y saben por qué? Porque la misma Biblia te lo dice. Entonces, si quedamos con que la Biblia es palabra de Dios, que la Biblia tiene comprendido lo que Dios quiere que nosotros sepamos para llegar a la salvación, ¿sí? Bueno, perfecto. No vamos a encontrar en la Biblia nunca un versículo que diga que la Biblia es propietaria de toda la verdad. ¿La Biblia tiene la verdad? Sí. ¿Es garantía de la verdad? No. Y yo se los voy a mostrar ahora con él. Él viene de familia de testigos de Jehová. ¿Qué Biblia usan? Bueno, los testigos de Jehová tienen una Biblia particular y, bueno, otras profesiones usan la Reina Valera. ¿No es cierto? Perfecto. Miren, fíjense, ¿por qué yo le digo que la Biblia no es garantía de la verdad? Esto es fundamental. Si entienden esto, después se le va a hacer facilísimo esto y se van a entusiasmar. Y es lo siguiente. Nosotros usamos esta Biblia, que es una Biblia de estudio muy buena. Ojalá algún día se la puedan comprar. No es cara, pero es muy buena. Y es la Biblia de Jerusalén. ¿No? Hay muchas Biblias católicas, pueden usar cualquiera. Pero para estudio, esta Biblia es buena. Los protestantes tienen otra Biblia, la Reina Valera. Pero, ¿qué pasaría si yo salgo, por ejemplo, con él, con el papá de él, o un pariente de él, que es testigo de Jehová, con la misma Biblia? Salimos los dos con esta Biblia a predicar. Nos juntamos a la tarde y decimos, che, ¿cómo te fue? Mira, a mí me fue bárbaro. Ah, te fue bárbaro, qué bueno. ¿Qué predicaste? ¿Cuántos prosélitos hiciste? 5 nos van a seguir en la iglesia. Ah, mira qué bueno. ¿Y qué predicaste? Y yo prediqué que Jesús no es Dios. Testigo de Jehová. Y con esta Biblia se llevaron 5 personas a su iglesia. Entonces, bueno, y me dices, ¿vos cómo te fue? A mí también me fue bárbaro. ¿Cuánto convertiste? A 5. Ah, mira qué bien. Sí, ¿y qué le predicaste? Que Jesús sí es Dios. Entonces yo pregunto, ¿la Biblia es garantía de la verdad? No. Los dos con Biblias iguales, predicamos cosas diferentes y obtuvimos el mismo resultado. ¿No entendieron? ¿Se entendió? ¿Lo entendiste? No. Muy bien. Porque hay mucha fe. Porque la Escritura dice que hay una sola fe, pero en el mundo hay muchas fe. Unos creen una cosa y otras creen otra. Lo que vamos a llegar hoy es la conclusión de quién es el que tiene realmente, ¿sí?, la fe correcta. Ahí es donde vamos a apuntar hoy. Pero esto no es garantía de la fe, porque tiene la verdad, pero no es garantía de la verdad, porque depende de quién la use, predica una cosa o predica otra.
Entonces no podemos decir que la Biblia garantía la verdad, porque cualquiera con esta Biblia predica lo que se le antoja. Entonces tiene que haber algo fuera de la Biblia que sea que realmente explique qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que tenemos que creer y qué es lo que no tenemos que creer. Y ese es el punto. ¿Serán los testigos de Jehová? ¿Será la Iglesia Católica? ¿Serán los pentecostales, los evangélicos, los bautistas, los adventistas? ¿Quién será? Hoy lo van a ver. Pero ¿cómo? Argumentado. ¿Con qué? Con la Escritura y después con el magisterio. Escuchen. 2 Timoteo 3:16. Estas citas las van a tener todas, pues yo les voy a mandar el material después. Pero escuchen lo que dice esta cita. Esta cita es muy importante porque es una cita que utiliza el protestantismo en general para decir que la Escritura es la única autoridad infalible en todo lo que tiene que ver de fe y de moral, ¿sí? Pero no alcanza. Escúchenla. Vamos a afinar el oído, dale. Toda escritura Toda Escritura es inspirada por Dios es inspirada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dale. y útil para enseñar, Y útil para enseñar. para, Para erguir, dale. para urgir, para corregir y para educar en la justicia. En la justicia. Fíjense que la misma Escritura dice que la Escritura es útil. Útil. Yo pregunto una cosa. Si yo tuviera que clavar un clavo en la pared, ¿sí? Tengo un martillo, ¿no? Es útil. Porque yo puedo clavar ese clavo en la pared con una piedra, ¿o no? O con un pedazo de hierro, ¿sí? O sea, hay otra cosa que puedo utilizar para clavar un clavo. La Biblia dice que la Escritura es útil, no es la única norma, no es lo único que tenemos para saber cuál es la verdad. Por eso que dice útil, si no diría, es la sola norma por la cual nosotros podemos acceder a la verdad. Es útil, ¿estamos hasta ahí? Muy bien. Al punto de que ya en las primeras épocas del cristianismo, ya teníamos algunos inconvenientes con respecto a sectas. Había dos importantes, el gnosticismo y bueno, y todo el judaísmo que no se había convertido al cristianismo. Entonces Pedro, vamos a leer la segunda carta de Pedro, que habla, la segunda carta de Pedro habla todo de los falsos profetas y nos va a dar unos tips muy interesantes, ¿sí? Y nos van a explicar y nos van a llevar despacito a donde yo quiero que ustedes lleguen, pero entendiéndolo, porque la fe se razona, chicos. Nos han hecho creer que fe y razón van por caminos diferentes. No, señor, no, señor. La fe y la razón van de la mano, ¿sí? Porque hay misterios que nosotros por la razón no lo podemos entender. Nadie me puede explicar a mí por qué en la transustanciación el sacerdote convierte el pan en carne. No me lo pueden explicar, pero sí lo pueden entender hasta ese momento, ¿sí? O sea que la razón está al servicio de la fe, ¿eh? Entonces, fíjense la prohibición que da Pedro. Dale, escuchen, por favor, escúchenlo de nuevo. Va a decir lo mismo que 2 Timoteo 3:6, pero le va a agregar una prohibición. Dale. Pero, Pero, ante todo, sí, tened presente que ninguna esperen, profecía, fíjense, nos está hablando a nosotros. Esto no lo tomen como un cuentito que yo le estoy contando algo del Evangelio allá, del Evangelio, de la carta de Pedro. No, no. Acá Pedro nos está hablando a nosotros, porque así se interpreta la Escritura. Cuando está proclamada una palabra, sale al corazón nuestro y a nuestra mente. Dice ahí Pedro que ante todo, cada uno de nosotros, tengamos presente lo siguiente. Escuchen lo que hay que tener presente. Dale. que ninguna profecía de la Escritura Que ninguna profecía de este libro, dale, puede interpretarse por cuenta propia. ¿eh? ¿Me entienden? Todo lo que les vengo explicando ahora, ¿quién lo dice? La Escritura. O sea que ninguno de nosotros podemos interpretar esto por cuenta propia. Ya vamos a ver por cuenta de quién podemos interpretarla. Pero por cuenta propia, seguramente que no. Y escuchen por qué. Dale. Pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana, ¿Se acuerdan lo que les comentaba hoy? Los agiógrafos, si bien pusieron su impronta, sus habilidades, lo que está escrito acá, no hay nada que Dios no haya querido que esté acá. Por eso que dice que la Escritura es por inspiración divina. ¿Estamos ahí? Seguí, escuchen.
Los profetas Los profetas, fueron hombres que hablaban de parte de Dios, ajá, movidos por el Espíritu Santo. movidos por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que lo que escribían, lo que hablaban, era solo lo que Dios quería que ellos dijeran. ¿Sí? Ojo, eso no quiere decir que un agiógrafo o un profeta en todo momento hablaría lo que yo quería hablar. En los momentos que tenía que la inspiración para escribir o para profetizar o para evangelizar en el caso de los apóstoles. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces ya tenemos un detalle importante acá. ¿Cuál es el detalle importante? Que sabemos que la Biblia es útil, lo sabemos, pero también sabemos que esa Biblia que es útil no puede ser interpretada por nosotros. No le podemos dar una interpretación humana. No. ¿Ok? Y ahora vamos a ver dos citas más, donde Pedro nos va a dejar claro algunas cositas. ¿Sí? Y aquellos que hemos tenido experiencia con el protestantismo, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta dónde está el grave error de interpretar las escrituras por cuenta propia. Porque, a ver, ¿para qué Dios escribió la Biblia? Para una sola cosa. Para una sola cosa, no para dos. No es un libro para dormir, para leer, para dormirnos a la noche, porque no nos podemos dormir. No es un libro para llevar y, ay, me voy de viaje y voy leyendo un libro para entretenerme. No. En ese libro está contenido todo y solo lo que es necesario para nuestra salvación. Nada más. Exactamente. Ahí está todo, ¿cómo se llama? Bien detalladito. Y fíjense una cosa, que Pedro nos va a decir una cosa que es importantísima ahora. Y ustedes lo tienen que entender. ¿Por qué? Porque la verdad es una. No hay dos verdades. No hay una verdad católica, una verdad pentecostal, una verdad de los testigos. No, no, no. La verdad es una sola. Es una. Hoy en el mundo nuestro, donde está todo relativizado, ¿me entendés? Hoy cualquiera puede tener la verdad. Y es un gran error. Porque ustedes saben que es así. En el fondo, tratamos de ser misericordiosos y buenos, aceptando cualquier cosa. Pero en las cuestiones de Dios, la cosa es diferente. Porque Dios tiene un plan de salvación para el hombre en general. No tiene un plan de salvación para los católicos, un plan de salvación para los evangélicos, un plan de salvación para el ateo. No, 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 no. No para nada. Es uno. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que meter. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? Para encontrarnos con Dios más fácil. ¿Eh? Y no estoy hablando de que quien se salva o no se salva, la misericordia de Dios es enorme. Sí, pero eso es un tema para otro momento. Mire, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, nos va a decir una cosa muy importante, que es un poquito lo que yo le estoy tratando de hacer entender a ustedes ahora. Adelante. Eh, Escúchenlo, vamos despacito porque este texto es un poquito más largo. Dale. En el pueblo de Israel En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. hubo también falsos profetas. Fíjense, está hablando Pedro, la iglesia cristiana ya estaba en desarrollo y dice que en el pueblo de Israel ya había falsos profetas. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Fíjense a dónde nos lleva. Dale, que pueden compararse a los falsos maestros, dale. que entre vosotros introducirán herejías, Escuchen, miren cómo Pedro ya nos está advirtiendo lo que pasa el día de hoy. Que va a haber falsos profetas que van a incorporar dentro de la iglesia herejía. ¿Qué es una herejía? Una, para que lo entiendan perfecto, es cuando tomas una partecita de la fe, ¿sí? Donde ya no la crees. No creo esto, no creo aquello, no creo lo otro. Pequeñas cositas que vamos descreyendo o vamos alterando. ¿Ok? Miren, ahora lo voy a explicar. Dale. introducirán herejías perniciosas y que, negando al dueño que los adquirió, Cristo. atraerán sobre sí una rápida destrucción. Ajá. Dale. Muchos seguirán su libertinaje, y por su culpa será difamado el camino de la verdad. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Encontrar dónde está la verdad. Eso es todo. Mire, el gran problema que tiene el mundo de hoy es encontrar dónde está la verdad. Porque cuando vos encontrás dónde está la verdad, la abrazás y te quedas tranquilo. Y vas desarrollando allí tu vida espiritual, tu vida social, etcétera, etcétera. Pero el gran problema hoy es dónde está esa verdad. Y Pedro, cuando recién empieza el cristianismo, la iglesia primitiva, ya nos iba advirtiendo
que iba a haber personas que iban a meter herejías perniciosas que nos iban a llevar ¿a qué? A dejar de lado la verdad. ¿Y a dónde llevaba a dejar de lado la verdad? Escuchen, porque es muy serio. Sí, sí, pero una cosa es libertinaje, pero ¿pero a dónde te llevaba eso? Dale, escuchen. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. No están cansados de escuchar gente que con el micrófono predican al Señor, gloria al Señor, aleluya, etcétera, etcétera, milagros, etcétera, etcétera. Y después viene el diezmo. Traficarán con ustedes por plata. Sigue. Pero ya hace tiempo que su condenación no está ociosa, Ajá. ni su perdición dormida. ¿Se dan cuenta que es una cuestión seria mantenerse en la verdad? Y ahora lo va a decir más clarito, porque si no les quedó claro este pasaje, vamos a 2 de Pedro 3:16, un poquito más adelante, 2 de Pedro 3:16, y fíjense cómo lo deja bien claro, bien clarito. No se olviden a dónde vamos, ¿eh? Esto lo vamos viendo ¿para qué? Para mostrarle con la escritura que la verdad está, si bien está en la escritura no es garantía de la verdad, y vamos a encontrar dónde está esa garantía de la verdad. Todo esto que vamos llevando ahora es para llegar a ese punto. No pierdan ese hilo. Dale, escuchen. Lo escribe también en todas las cartas en Pedro, las que habla de esto. escuchen por favor. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, En la escritura, el hombre no puede entender ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la mente que escribió la escritura, ¿quién es? Dios. Yo pregunto, ¿hay algún ser humano que pueda comparar su capacidad para poder entender a la mente de Dios? No, no hay forma. No hay forma. Nadie puede entender la mente de Dios. Por eso que Pedro dice que en la escritura hay cosas que son difíciles de entender. Entonces, cuando vos encontrás algo difícil de entender, si es, por ejemplo, el profesor de matemática, ¿a quién le preguntás vos? Es más fácil preguntarle al profesor de matemáticas que te lo explique que vos sacar una teoría y después andar explicando lo que no podés explicar porque no te entra en la cabeza. ¿O no? Entonces Pedro ahí dice que en la escritura hay cosas difíciles de entender, pero hay personas que no son como ese niño que fue a preguntarle al profesor de matemáticas. Hay personas que la quieren entender y llegan a un error. Y fíjense qué ocurre, dale. que los ignorantes Ignorantes, despacito, que los ignorantes y los débiles y los débiles interpretan torcidamente, interpretan torcidamente. como también las demás escrituras, ¿Para qué? para su propia perdición. O sea que es una cosa muy seria, interpretar la escritura como se te venga en gana. Miren, fíjense, le voy a dar un ejemplo solo, le voy a decir que quizás sea un ejemplo que por ahí todos ustedes lo han escuchado. El protestantismo en general, salvo algunas excepciones, como los luteranos, por ejemplo, no bautizan a los niños. No bautizan a los niños. Esperan que después los niños, si quieren, se bauticen cuando sea. ¿Me entienden? Y fíjense qué tremendo que es eso, porque la misma escritura, en Juan 3:5, dice que nadie que no haya sido regenerado del agua y del espíritu, o sea, bautizado, puede entrar en el reino de Dios. O sea que no es un chiste. Ay, qué lindo que lo interpreta, qué bonito. No. ¿Por qué? Porque esa mala interpretación puede haber llevado a muchos a la condenación. ¿Por qué? Porque hubo un indocto atrevido que interpretó la Biblia a su manera. Y muchos, porque el hombre tiene esa, ¿no? De seguir al hombre. Jeremías 17:5 lo explica. El hombre tiende a ¿qué? A creer más en el hombre que lo que Dios te dice. Pero bueno, ¿se entendió esa partecita? ¿Sí? Bueno, o sea que la escritura no se puede interpretar por cuenta propia. Vamos a la otra. Miren, ¿y por qué es eso? Por favor, miren, no sé si se acuerdan algo de todo lo que les dije y la cita que yo les dije que se las voy a dar, pero por favor, se saben esta hoy y salen pero sobrados. Primera Timoteo 3:15. Y ese es el gran problema. El demonio no puede soportar esto. No puede soportar que Dios haya dejado esa verdad enorme a una institución humana. No lo puede soportar. Por eso que, si ustedes se fijan,
toda la fuerza del mal, ¿hacia dónde va? Hacia la Iglesia Católica. Toda hacia la Iglesia Católica. Ustedes se van a dar cuenta que las sectas entre sí no se pelean y piensan cosas distintas, pero sí contra la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por esto. Dale, 1 Timoteo 3:15. Vamos. Dice, por si tardo, Pablo le manda una carta a quién? A Timoteo, ¿sí? Tengan en cuenta que antes no era como ahora que teníamos los celulares, teníamos el avión, viajamos, hablamos re fácil. Antes eran todos trayectos que hay a burro o a pie. ¿Sí? Dice, por si tardo, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios. O sea que Dios tiene una casa. ¿Lo tenés? Dale, escuchen. Pero si tardo, Si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de o Dios, sea que Dios tiene una casa, vamos a ver cuál es esa casa, porque esa también es otra. El panteísmo de hoy que dicen, no, yo no voy a misa, porque Dios está en todos lados. A mí me gusta sentarme a contemplar a Dios abajo del ombú. Sí, está bárbaro. Puedes contemplar a Dios en la belleza, en el universo, pero Dios acá te quiere llevar a otro lado. Entonces, fíjate lo que dice. Para que sepas, de nuevo, dale. pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, Ajá. que es la iglesia de Ah, Dios Dios tiene vivo. una iglesia. La iglesia, dice, no las iglesias, dice la iglesia, una. Una iglesia tiene Dios, que es su casa. ¿Y por qué es importante que Dios tenga una iglesia y no 10, ni 2, ni 3, ni 4? Por lo que les vengo explicando hasta ahora. Escuchen, ¿por qué es importante la iglesia? ¿Por qué es importante que Dios tenga una casa y que sea la iglesia, que es una congregación de personas como somos nosotros ahora? ¿Por qué? Escúchenlo. La iglesia de Dios vivo, Ajá, columna y fundamento de la verdad. ahí está la papa. Y el gran problema, que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Entonces, ¿qué es lo único que tiene que hacer el hombre? Cualquier hombre en el mundo, encontrar cuál es esa iglesia. Porque cuando vos encontrás esa iglesia, te encontrás que estás en la verdad. Y ahí está la cosa. Hoy hay un menú de iglesias enorme, ¿sí? Pero la escritura dice que solo hay una, que es la iglesia de Cristo. Ya vamos a llegar a ese tema, no hoy, obviamente. Pero ¿se van dando cuenta dónde voy? Que esa iglesia, que es la casa de Dios, es la columna y el fundamento de la verdad. ¿Y esa verdad en qué está contenida? En algo que ustedes lo han escuchado 1000 veces, que es el depósito de la fe. ¿Lo han escuchado una vez? ¿El depósito de la fe? ¿No? Bueno, esa verdad, esa verdad es el depósito de la fe. Es lo que Dios quiso dejar a esa iglesia. ¿Para qué? Para que comunicara qué? La verdad. Porque la verdad es una. Y dejó esa verdad a la iglesia. ¿Y de qué forma la dejó? Vamos a ver un par de citas para que ustedes vean cómo ya en la iglesia primitiva Pablo hablaba en forma perfecta, ¿sí? De que había que cuidar ¿qué? Ese depósito, había que cuidarlo. Dale, dale, vamos a esto, vamos primero a Timoteo 6:20. Escúchenlo, Timoteo, dale, Timoteo, sí, guarda el depósito. escuche, mire, Pablo le habla a Timoteo, que Pablo ordenó a Timoteo, lo formó de chiquitito. Le dice, guarda el depósito, lo que has aprendido, guardalo. Dale, Evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ahí ciencia. está, para que ustedes lo entiendan un poquito, esa falsa ciencia de que habla esta carta a Timoteo es justamente el gnosticismo, el que está hoy por todos lados. Esa falsa ciencia de allí era el gnosticismo propio de hoy, como herejía. Y fíjense qué cómico, porque justamente Pablo ya le está diciendo que cuide el depósito. ¿Por qué? Porque si vos no cuidas el depósito, le empezás a meter a ese depósito cuestiones que no tienen nada que ver con qué, con la fe verdadera. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hacía Pablo? Le explicaba a Timoteo que cuidara qué, el depósito. ¿Cuál es el depósito? El depósito fidei, el depósito de la fe. ¿Ves? Si podemos leer, fíjate, en la segunda carta de Timoteo, vamos al capítulo 1, versículo, ahí está, el 12. Ahí seguida, más seguido. Escúchenlo como
¿Cómo sigue explicando? Escuchen, otra cita más en la segunda carta, miren cómo habrá sido en ese momento la presión sobre estas cuestiones, que vuelve nuevamente a, a meterlo en estas cuestiones Pablo a Timoteo. Escúchenlo, dale, dale. Por esto, Por esto, precisamente soporto los sufrimientos que me aquejan, pero no me siento un fracasado, porque sé muy bien en quién tengo puesta mi fe, ujú, y estoy convencido. fíjense cómo Pablo le habla a Timoteo y le dice que a pesar de que él predica algo, él sabe bien dónde tiene puesta su fe. ¿Por qué? Porque estaba lleno de herejía. Imagínense esa época donde recién nacía el cristianismo, fíjense el judaísmo lo fuerte que era. O sea, había mucha presión para poder llevar adelante la fe cristiana. ¿Sí? Entonces fíjense como Pablo, que era un batallador de la fe, él dice que todo ese sufrimiento, toda esa carga por mantener la fe y llevarla a los hermanos, lo hacía por Cristo porque sabía que Cristo los favorecía. Seguí, dale. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi Ahí depósito. está. Que es poderoso el Señor para ayudarlo a él a cuidar qué? El depósito de la fe. Por eso que Pablo en la carta a los Gálatas va a decir, aunque venga un ángel del cielo o yo mismo y le anuncie un evangelio diferente al que le he predicado, sea maldito. ¿Me entienden? El evangelio es uno solo. La interpretación es una sola. ¿eh? Bien. Y por último, una cosa que es muy importante, porque esto lo vamos a necesitar entender para ver lo que vamos a ver ahora con el catecismo, y es que justamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 13, vamos a ver que llega el momento en que Cristo se tiene que ir a dónde? Al Padre. ¿Sí? Ya hizo su trabajo, lo tiene que hacer, se va al Padre. Y los apóstoles, ¿qué le van a decir? Está bien, fantástico, vos te vas al Padre, ¿y nosotros qué hacemos? Nos dejas solo. ¿Qué hacemos con esto? Escúchenlo. Dale. Primero Juan 16, 13. Dale. Cuando venga Él, Cuando venga Él, escuchen, cuando venga Él, vamos a ver quién es Él. Dale. el Espíritu de la verdad, El Espíritu de la verdad. os guiará hasta la verdad completa. Y ahí está el tema. Fíjense, tenemos la Biblia que tiene adentro qué? La verdad. ¿Estamos claros? Pero que no es garantía de la verdad. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, tiene que haber algo fuera de esto, que nos lleve a la verdad. Resulta ser que la escritura misma, que tiene la verdad, nos dice que la iglesia es la columna de la verdad. Pero ¿quién de la iglesia? ¿Yo? Que les vengo a hablar así muy elocuente, que yo. No, no. ¿El Papa? No. ¿El obispo? ¿El padre Damián? No. La iglesia. ¿Pero qué necesita la iglesia para interpretar esto correctamente? Que es lo que yo les vengo a predicar hoy a ustedes. ¿Qué necesita la iglesia? Alguien que esté autorizado para interpretar lo que Dios, el verbo, Cristo, puso acá. ¿Y quién es esa persona? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Por eso que hay tanta cosa contra la iglesia, porque Dios dejó a su iglesia el depósito de la verdad. Por eso que todo va contra la iglesia católica. Y los católicos, en vez de ponernos contentos y salir a anunciar esa verdad, decimos, no, ¿cómo podemos tener la verdad no solamente nosotros? Es un facilismo, un relativismo propio de esta época, de que nos creemos todo bueno diciendo pavadas. Nosotros tenemos que estar contentos de ser los propietarios de esto, y no porque sea para mí, porque, porque la Escritura también dice que toda misión del católico cristiano es salir a anunciar el Evangelio de Cristo a toda criatura. ¿Para qué? Para que todos lleguen al conocimiento pleno de la verdad, que es la que te va a salvar. Si ustedes vieran cómo abraza la verdad los hermanos separados, y tengo ejemplos hasta acá adentro, tengo ejemplos. Es increíble. Cuando abrazan esta verdad, son mejores cristianos católicos que nosotros que nacimos de chiquitito y nunca nos dimos cuenta que nosotros somos los depositarios de la verdad y que Cristo necesita a gente para poder llevar el Evangelio. El primer mensaje que Cristo le da, ya cuando ya
muere, resucita, a los apóstoles el envío, la gran comisión, ¿cuál es? Vayan y lleven el Evangelio a toda la gente, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándole que lo que ustedes quieren, no, lo que yo os he mandado. Y ahí está la promesa, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso que la Iglesia Católica existe, chicos. La Iglesia Católica existe porque hay una promesa de Cristo que va a estar con la Iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Si no, fíjense las iglesias que hay hoy, ¿cuántos años tienen? Nada. 30 años, 100 años, van desapareciendo. Y la Iglesia Católica tiene 2000 años, llena de escándalos enormes, pero está la promesa de Cristo. No hay, piénsenlo, razónenlo muy fácil, es muy sencillo. Razonándolo nada más, te das cuenta por qué la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. No porque seamos mejores que los evangélicos o que los ateos. Debe haber muchísima gente más noble y más buena que nosotros. Pero nosotros en la iglesia tenemos que el espíritu de la verdad, que es el que nos va conduciendo a dónde? A la verdad plena, que no es una verdad para nosotros mismos, una verdad que para que nosotros llevemos al mundo, para que todos conozcan la verdad y se salven. Así dice 1 Timoteo 2:4. Y ahora nos vamos a meter con lo que tenemos que saber, que no lo sabemos. ¿Y qué es aquel librito? Todos tienen el catecismo, quiero saber, ¿no? Muy bien, me encantó. Bueno, eso ya es algo que hay que empezar a, a tenerlo. Muy bien, muy bien. Miren, sabiendo que la iglesia tiene la verdad, que esa verdad tiene que ser llevada al mundo, ¿sí? Pura, como Dios quiso que esa iglesia, que esa verdad llegue a la iglesia, ¿sí? Nosotros tenemos dos cuestiones que son fundamentales, se lo voy a explicar rapidito, pero lo vamos leyendo. ¿Y qué es? Por un lado, la Sagrada Escritura, ¿sí? Que sabemos que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. ¿Estamos ahí? Y después tenemos la tradición. Después tenemos la tradición. ¿eh? La tradición fue oral o escrita, de las dos maneras. Y por último tenemos que el magisterio. ¿Qué es el magisterio? Es lo que recoge la enseñanza, o sea, le sirve a la escritura, porque no puede estar en contra de la escritura, y recoge toda esa tradición y nos la acerca a nosotros. ¿Para qué? Para que justamente estemos sólidos en las cuestiones de fe. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? Bueno, eso lo vamos a ver ahora con el catecismo. Miren, se los digo así para que después cuando lo lean lo busquen. El catecismo tiene grado de magisterio ordinario. No es un librito, como dicen por ahí, que la iglesia escribió para, como el atalaya de los hermanos, no son hermanos porque no creen en Cristo, testigos de Jehová y otros más que tienen libros. No. El catecismo recoge la enseñanza de la iglesia y te la pone en las manos para que vos aprendas. Y nosotros, teniendo un librito tan lindo ahí, ni sabemos que existe. Sabemos el catecismo. Y ustedes no se dan cuenta, cuando tienen una duda, cómo el catecismo te la saca. Mire, hay mucho para mostrar el catecismo, no tenemos tiempo, el tiempo necesario, y a lo mejor ustedes tampoco están acostumbrados a escuchar tanto tiempo, pero vamos a tratar de redondear un poquito esto. Porque esto es importantísimo, esta cosa, ¿no? ¿De a quién le creo? Este me dice una cosa, aquel me dice la otra, viene este de Neuquén y me dice esta otra. En la primera parte del catecismo habla de la revelación, ¿sí? Y hay unos numerales que son, miren, cuando vos los lees y los entendés, decís, ¿por qué hay tanto problema? Y porque hay mucha gente que no le gusta mantenerse en la verdad. Y usted cuando veamos esto así, pues esto es tan sencillo, claro que es sencillísimo. ¿Y por qué se dice esto en contra de si acá lo dice? Porque nosotros, que sabemos que la iglesia tiene la verdad, tenemos que saber a quién creerle. Por eso que si yo vengo hoy y les digo algo que no está correcto ni en la escritura ni esto, no me tienen que creer. Directamente me dicen, che, no vengas más. Porque yo acá no les vengo a anunciar mi evangelio. Yo a ustedes les vengo a anunciar acá el evangelio de Cristo.
que ha dejado a la iglesia la autoridad para predicarlo en forma pura, que en la escritura, en la carta de Timoteo dice sana doctrina, que no tiene ningún agregado, pura. Entonces, fíjense, miren, vieron que acá dice Dei Verbum, ¿sí? Yo tenía dos opciones, o le mostraba el catecismo o le mostraba una carta del Concilio Vaticano II, una constitución dogmática que es Dei Verbum. Pero me pareció más correcto el catecismo, porque en el catecismo ustedes van a encontrar que los va a llevar a citas bíblicas, a la escritura, los va a llevar a padres de la iglesia, los padres que han mantenido la tradición. ¿Cómo se creen ustedes que nos llegó a nosotros la fe ahora? ¿Cómo les parece a ustedes que llegó la fe en que los libros que están en la escritura son libros, ¿cómo se llama? Inspirados por Dios? Por la tradición, ¿me entienden? Entonces, bueno, en vez de tomarlo de ese punto, se los traje para leerlo un poquito en la del catecismo. ¿Sí? Vamos a ver si lo leemos rapidito y lo vamos entendiendo. Miren, dice, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de las mismas fuentes, ¿quién es la fuente? Dios. Bien. Se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia, columna y fundamento de la verdad, o sea, esa tradición, y la Sagrada Escritura hacen fecundo en la iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre. La promesa que le estaba explicando hace un ratito, la gran comisión, esto de enviar a todos a predicar el Evangelio. Muy bien. Y acá explica un poquito cuáles son los dos. Acá estamos en Dei Verbum 9. Si eso, miren, eso lo pueden leer directamente del catecismo. Lo pueden leer del 50 hasta el 115, 120, lo pueden leer y se van a encontrar con esto que yo lo estoy poniendo acá. Yo acá voy a leer solamente algunos numerales para que ustedes vayan tomándole un poquito de amor a esto, ¿no? En el 81 explica cuáles son los dos modos distintos de transmisión de la fe. Un poquito lo que hablamos recién, la Sagrada Escritura y la tradición. Y acá dice una cosa que es muy importante, y esto es doctrina católica, y no nos podemos esquivar, porque si hoy el mundo cree en la Biblia, nosotros no decimos que no creemos la Biblia, pero nosotros tenemos un órgano, otra autoridad, que es la Iglesia, para entender lo que la Biblia nos quiere decir. Y fíjense, en una constitución dogmática, que pertenece al magisterio ordinario de la Iglesia, fíjense lo que voy a decir. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Se complica un poquito ahí. O sea, que no todo lo que nosotros tenemos que creer está en la Escritura. Eso es complicadito, ¿no? Para entender. Vamos a poner un ejemplo. Para entender. ¿Sí? Más para los hermanos separados, que hay varios acá. Dice, no saca la Iglesia exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y ahora se van a dar cuenta muy fácil. A partir del año 382, con el Papa San Dámaso I, se empieza a definir ¿qué? El canon, o sea, los libros canónicos inspirados por Dios, los cuales el mundo iba a aceptar como ¿qué? Como palabra de Dios. Si ustedes se fijan acá adentro, no van a encontrar nunca un listado de los 73 libros canónicos, ni en esta Biblia, ni en la evangélica, ni en la testigo de Jehová, en ninguna Biblia. Nunca van a encontrar, para ustedes, cuáles son los libros de la Biblia. En la Biblia. Pero hubo otra autoridad, que es la Iglesia, columna y fundamento de la verdad, la que dijo un día al mundo, señores, con certeza, estos son los libros inspirados. Porque el mismo Espíritu Santo, como vimos hoy, ¿sí? ¿Inspiró a quién? A la Iglesia
para que determine cuáles eran los libros canónicos. O sea que el canon bíblico que nosotros utilizamos y utilizan la mayoría de las sectas y las iglesias que se han separado de la Iglesia Católica, todos utilizan ¿qué? El canon que la Iglesia Católica dijo que eran palabra de Dios. Si no, no lo hubieran sabido nunca. ¿Se entendió eso? Por eso que la Iglesia dice esto que es fundamental. Y así las dos, ¿cuál? La Biblia y la tradición, así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Para el católico, por eso que somos vagos con la Biblia y no nos damos cuenta, porque hasta toda esta historia del protestantismo, etcétera, etcétera, el católico no necesitaba leer la escritura. ¿Para qué? Si tenía la iglesia. La iglesia te llevaba a la verdad. No necesitabas ni estudiar, ni hacer lo que yo hago, ni lo que a lo mejor van a hacer ustedes el día de mañana. No necesitamos. Ya teníamos la verdad. ¿Dónde? En la iglesia. Pero hoy tenemos un problema. Hoy tenemos un problema que hay muchos que creen solo en la Biblia. Y como nosotros sabemos que tenemos la verdad en la iglesia, nos tenemos que preparar ¿para qué? Para formar justamente a esas personas también, para que ellos entiendan, ¿sí?, que la verdad revelada está en la Escritura y en la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta que decir que la iglesia de Cristo no es para decir no somos mejores? No, para nada. Tenemos un gran compromiso, ¿eh? Por el hecho de tener la verdad. Y el compromiso es llevar esa verdad a todos. Seguime. Bueno, esto después lo leen, ¿sí? Esto después lo leen, vamos acelerando un poquito. En el 85, la iglesia define justamente esto que venimos hablando hasta ahora, que es a donde yo los quiero llevar. ¿Quién interpreta eso? Ustedes me pueden decir, ¿y vos de dónde sacás todo esto que estás hablando? Yo no inventé absolutamente nada. Yo no inventé absolutamente nada. Yo tengo la Biblia, tengo el catecismo, tengo el magisterio de la iglesia, tengo la tradición, los padres de la iglesia. Dios te va dando también algunas cositas como para poder entender todo en conjunto, charlarlo, predicarlo. Pero yo no tengo nada raro, para nada. ¿Por qué? Porque miren lo que dice justamente el numeral 85. Dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia. Solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, escuchen por favor, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. ¿Y qué es el magisterio vivo? Ustedes habrán escuchado más una vez que la iglesia, por ejemplo, el último que tenemos, el Concilio Vaticano II, la iglesia se junta, ¿sí? ¿Para qué? Para charlar, para ver cuestiones pastorales, cuestiones de doctrina, cuestiones de lo que sea, ¿sí? ¿Para qué? Para definir las cosas como el pueblo tiene que creerlo. ¿Y cómo lo hace? ¿Porque un obispo se le antojó hacer esto o lo otro? No, señor. Ese magisterio está inspirado, acompañado, ayudado, sostenido, guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. En definitiva, lo que sale de ahí es lo que el Espíritu Santo quiere que el pueblo de Dios conozca y crea. ¿Me entienden? Por eso que es muy importante esto, entender que el único que puede interpretar auténticamente la Escritura es el magisterio. Entonces, cuando vos tenés una duda, en vez de hacerte tu propia idea de lo que tiene que ser, te va a hacer un magisterio. Hoy es muy fácil, chicos. Hoy Google, tenés ChatGPT, tenés tanta cosa, ¿me entendés? Que te lo explica muy fácil. Muy sencillo. Dale. Seguimos. Y esto es muy importante, miren, que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, que eso lo contaba hoy al principio, sino al servicio de la palabra de Dios. El magisterio no puede decir, por ejemplo, algo que esté en contra de la palabra de Dios. El magisterio no puede decir que no es necesario santificar la fiesta. El magisterio no puede decir, no, venir el domingo a misa, no pasa nada si quiere venir. No puede ir en contra de la palabra de Dios, ¿me entienden? Porque está al servicio de la palabra de Dios. Por supuesto que en estos casos el magisterio no es que adapta la palabra, ni la puede cambiar, ni te puede cambiar la revelación, ni nada, pero sí puede tener una luz dada por el Espíritu Santo
para que en los tiempos estos podamos entender mejor la revelación que quizás en otro momento. Pero no la puede cambiar. ¿eh? Y esto es muy importante, porque, bueno, vieron que hablaba de sacerdotes, de obispos, del Papa. La iglesia es jerárquica. La iglesia es jerárquica. Y ustedes hoy escucharon que ese depósito se había confiado en la iglesia. Entonces voy a decir, pero ¿y cuál es la función que tiene, por ejemplo, el Papa? ¿Qué función tienen los obispos? Ahora lo van a escuchar. Miren qué bonito. Miren qué bonito. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Para enseñar, escuchen por favor, puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, todo eso lo vimos, lo está diciendo en una frase, lo escucha, escuchen, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, no le agregamos nada, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. O sea que el magisterio es el que nos lleva a nosotros a creer solamente lo que Dios ha querido que nosotros creamos. Y les voy a decir una cosa muy importante. El depósito de la fe se cerró con la muerte del último apóstol. No es cosa nueva. O sea, cuando murió Juan, que fue el último apóstol, por eso es que la iglesia es católica, universal, apostólica, porque recoge ¿qué? El depósito de la fe. ¿Y dónde se cierra ese depósito de la fe? Con la muerte del último apóstol, porque ese depósito de la fe fue predicado por quién? Por los que recibieron de primera mano, ¿qué cosa? La enseñanza de Cristo. Entonces ahí se cerró, no le podemos agregar ni sacar nada. Puede haber un desarrollo posterior, pero no un cambio ni un agregado absolutamente nada a lo que es el depósito de la fe. ¿eh? Y por último, por último no, vamos a ver un temita más también. Entonces, mire, para redondear, esto está todo en Dei Verbum 10. Dice, la Santa Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Eso es doctrina católica. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente lo que hablamos hoy, a la salvación de las almas, que no hay otro propósito. No hay otro propósito que la salvación de las almas. Y ahora, pásame un poquito, y ahora vamos a ver esto, porque ustedes habrán escuchado hoy, yo estoy cansado de escucharlo, que yo soy católico pero no soy dogmático. Yo soy católico pero no soy dogmático. Pues nos han hecho creer que los dogmas son algo malo, algo que no, que es estricto, algo que si nos enfocamos en los dogmas nos convertimos en personas totalmente rígidas. Sin embargo, fíjense lo que nos dice la Iglesia con respecto a los dogmas. Hay 44 dogmas católicos. ¿sí? Y fíjense que interesante, porque el mundo cree en un montón de cuestiones, por ejemplo, las dos naturalezas de Cristo, la Trinidad, María Madre de Dios, tantos dogmas, los cree justamente porque la Iglesia, en un momento de la historia, los definió como dogma. ¿Y qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? Ahí está el problema. Es algo que la Iglesia define por inspiración del Espíritu Santo, obviamente, no siempre en concilio, porque tenemos dos casos cerquitas que no son de concilio. Pío IX, en 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre, y después también tenemos en 1950, Pío XII, la Asunción de María. Son dogmas de la Iglesia que no fueron determinados en concilios, pero otros sí que han sido determinados en concilios, por los cuales nosotros creemos lo que creemos. Y muchas de las otras iglesias que se han separado de la Iglesia Católica creen, porque ustedes se creen que la mayoría del protestantismo cree en un Dios trino. Ah, porque lo entendieron discerniendo la palabra. No. Así como creen en el canon bíblico, por más que le han sacado 7 libros, creen la mayoría de los dogmas nuestros. Y en lo que no creen es porque hay una necesidad de diferenciarse, entonces han buscado cosas para diferenciarse. Pero bueno, pero estamos todos llamados a la unidad.
Estamos todos llamados a la unidad. Y los primeros que tenemos que dar el primer paso hacia esa unidad somos nosotros que tenemos la verdad, la Iglesia Católica. ¿Me entienden? Entonces, fíjense qué bonito, porque acaba de explicar lo que es realmente un dogma. Miren, el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Porque hay una cosa, vos tenés el magisterio ordinario y el extraordinario. ¿Sí? Hay cosas que hay que creer sí o sí en el magisterio ordinario, obviamente que tenés que creerlo o entenderlo, llevarlo adelante, pero si hay algún error que ha habido en el magisterio ordinario, la Iglesia solo con el tiempo se encarga de resolverlo, ¿no? Pero bueno, si hay algo que no tiene que ver con la doctrina general, no se cree y punto. ¿Eh? No hay obligación ahí. Pero en los dogmas sí. Escuchen qué bonito lo que dice. Dice, el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Es decir, cuando propone de una forma, esto es importante, propone de una forma que, esta palabrita no nos gusta, ¿no? ¿A quién le gusta esta palabra? Esto es pecado mortal hablar hoy de obligación. ¿O no? ¿Eh? Es pecado mortal, vamos decir, ¿no? Pero dice, de una forma que obliga un dogma, la Iglesia lo propone, de una forma que obliga al pueblo cristiano, escuchen, a una adhesión irrevocable de fe. Ay, yo soy católico, pero no creo que María está asunta al cielo. Ah, no, yo soy católico, pero no creo. ¿Me entiendes? La fe se abraza en su totalidad o no se abraza. Dice, verdades contenidas en la revelación divina o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Y acá esto es muy bonito, esto me encanta porque es una belleza. Después esto léanlo, entiéndanlo, no se hagan una frasecita para ustedes, pero esto se lo tienen que poner en el corazón. Lo que dice el numeral 89 a mí me fascina. Miren lo bonito que dice el numeral 89. Dice, existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces, escuchen, esto me hace acordar al Salmo 115. Me dice, los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe. Y lo hacen, escuchen, seguro. Lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Es una belleza. Y no el cohete toca, ahí toma esta carta de este capítulo y este versículo de Juan, porque Juan 8:31 va a decir, si permanecen en mi palabra, ustedes habrán escuchado un montón de veces que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿No? ¿Cuántos escucharon esa? Esa le sonaba, pero esta anterior no le sonaba. Si permanecen en mi palabra, dice el Señor, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Si permanecen en mi palabra. Y esa interpretación de la palabra de Dios lo tiene el magisterio de la Iglesia. Por eso que es muy importante adherirse al magisterio de la Iglesia. Hay algo más que yo creí que no lo iba a poder dar hoy, pero se los digo, que tenía que ver con el tema de la infalibilidad papal, ¿sí? En esto del magisterio, para que entendamos perfectamente cuál es el poder que tiene el Papa referido a las cuestiones del magisterio. Cuando el Papa habla, ¿sí? De una manera que el pueblo de Dios lo tiene que acoger y punto. Y se acabó. ¿Y cuándo no? Porque a veces nos pasa eso. A veces, yo escucho muchas veces, he escuchado, por ejemplo, a alguien que se ha equivocado, y bueno, pero lo que dice ese hombre es palabra de Dios. ¿Me entendés? Porque le tenés mucha reverencia, porque lo tenés mucha estima, lo que fuera. No, nosotros tenemos que ser católicos sólidos, ¿eh? No andar buscando el error, ¿sí? Pero formarnos en una eh, eh, en la verdad, en lo que veníamos enseñando. Bien, bien. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos tu bendición, la luz de tu palabra que nos ilumine, la palabra que es el mismo Jesucristo, que se ha hecho carne para nosotros, por tu palabra inspirada, escrita, transmitida por la Iglesia y enseñada por tu magisterio. Que sea siempre
luz para nuestro camino, para nuestro sendero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.